Bueno, lo que les voy a presentar hoy día en realidad va a ser un resumen, un poco un remember para mí incluso, de un artículo que yo publiqué como capítulo, ¿ya? En el librito que puse acá adelante, que se trata de novelas gráficas y cómics estudiados como literatura universal o como literatura mundial, ¿ya? Cuando yo estaba en mi doctorado todavía, haciendo todo lo que era la propuesta de mi proyecto de investigación grande, que iba a ser la dissertation, me encontré con un call for papers, un llamado a artículos de este mundo que tenían esta intención de poner un libro, de armar un libro con distintas perspectivas mundiales de la narrativa gráfica o del cómic, y al final decía, hemos recibido de casi todas las regiones excepto de Latinoamérica. Y yo ahí así como que me apasioné y dije, no puede ser, esto ya no va a ser un capítulo de mi tesis, esto va a ser un artículo que quiero publicar antes, porque no puede salir este libro sin nada de Latinoamérica. Al mismo tiempo, yo estoy entrenada como asianista, ¿ya? Yo trabajo manga, literatura japonesa, cultura visual japonesa, entonces esto me forzó a volver a mirar al cómic latinoamericano con nuevos ojos y ver si es que encontraba cosas de las que yo pudiera hablar que no fueran solamente el cómic latinoamericano o el cómic chileno de la época de la dictadura o de la postdictadura o de Kim Mantu, ¿cierto? Que son como los fuertes, los caballitos de batalla que uno muchas veces ve en este tipo de colecciones. Y me enamoré con la producción que estaba ocurriendo en Latinoamérica en términos de cómics que se veían como manga, ¿no? Pero que claramente son muy locales, ¿no? Y lo que ocurre y lo que terminé yo descubriendo, poniéndole una especie de nombre, fue que la estética del manga, en este caso de lo que les voy a contar hoy día del Boys Love manga, tiene una migración, una transfiguración, una adaptación en el contexto latinoamericano, y cuando eso ocurre no es solo, creo yo, cierto argumento, una apropiación cultural, que es algo que sí podría ocurrir cuando hay una dinámica de poder mucho más de centro y periferia, ¿no? En este caso, Japón y Latinoamérica tienden a verse más como ambos descentrados del mundo angloparlante o del mundo del cómic norteamericano, ¿ya? Ambos son vistos como regiones del mundo del cómic. El manga es una región, la historieta es otra región, mientras que el estándar es el cómic gringo. Así que por ese lado, para mí la forma de pensar este proyecto desde el punto de vista de la apropiación cultural no me era productivo, no me estaba resultando. Así que terminé dialogando con estas otras perspectivas al explicar la misma del proyecto. No voy a poner un timer porque yo podría hablar por siempre. De ahí viene entonces este título de la transfiguración del manga Boys Love de Japón a Latinoamérica. Y una de las primeras discusiones que yo tuve conmigo misma a medida que hacía este proyecto fue releerme este texto muy fundacional de los estudios de cómics, que es Cómo leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Matelar, publicado creo que unos meses antes del golpe o unos meses después, ya en Chile. ¿Antes? Sí, antes, sí, los intelectuales chilenos, ¿cierto? Haciendo su trabajo cuando todavía se podía aquí. Y en este texto, que mucha gente lo considera hoy en día como súper añejo, ya como que la pelea que ellos están teniendo estos intelectuales es con el concepto del capitalismo y cómo migra hacia Latinoamérica y cómo Estados Unidos nos está volviendo a colonizar. Esa es como la batalla que tienen, y están estudiando los cómics de Pato Donald, ¿ya? Y diciendo dentro de sus argumentos que cuando en Chile se empiezan a hacer y a publicar cómics de Disney, lo que se está haciendo también es enseñarle a los niños o a la población a valorar el individualismo, ¿ya? A valorar como la autopreservación, a abrazar el concepto de que los niños pueden no tener padres y no tener familia, y eso está súper bien, ¿ya? Y Chile claramente estaba como entrando en crisis con estos conceptos más individualistas, sobre todo en el periodo previo a López. Muchas cosas de eso no aplican a mi investigación, a lo que yo estaba pensando, pero hay algo que sí aplicaba, y es el hecho de que ellos están pensando que el formato del cómic, el modo de contar y el modo de entregar el relato, ¿ya? Formalmente los paneles, la tira cómica, trae consigo una cierta ideología. No es solamente el contenido de el tío, ¿cómo se llama? Tío Rico, ¿cierto? No es el contenido solo del tío Rico, sino que el hecho de trabajar en cierto formato de cómic tiene un tinte político.
Y después yo me puse a mirar manga, ¿cierto?, hecho en Latinoamérica. Y dije, bueno, entonces la migración del aparato estético del manga, cuando se mueve desde Japón a Latinoamérica, probablemente también trae cosas. Trae temas, trae oportunidades, trae ideologías, ¿cierto?, que están pasando súper piola porque los consideramos entretenimiento, los consideramos como que el manga es como lo más bajo de lo bajo, entonces nadie como que le pega esa lectura más crítica, y decidí hacer eso a través de este proyecto. Entonces lo que decanté fue, o lo que aterricé fue que es crucial, lo que voy a leer, desempacar la relación entre lo que es un inventario visual importado, el lenguaje del cómic o el lenguaje del manga, entre eso, las políticas culturales que están engranadas en él y el trabajo cultural que estas inspiraciones realizan cuando se localizan, ¿ya? El manga arrastra cosas, siempre, donde sea que vaya, pero cuando aterriza en ciertas localidades hace cosas también. Y ahí, entonces hago esta lectura de este cómic llamado Déjame que te llame, como la consentida. Es realmente un guiño a eso, que es un cómic de la Pía Prado, una autora chilena, que hoy le está yendo muy bien. Tenemos uno de sus cómics publicados aquí adelante. El año pasado hicimos un lanzamiento incluso de ese cómic acá en la Católica, así que genial. Y en este cómic vemos varios tropos que provienen del manga, ¿ya?, del shoujo manga especialmente, y que tienen que ver con la composición de páginas y las cosas que ocurren, ¿ya? Pero ella los localiza y les da un cierto giro. Entonces les voy a contar, no mucho. En la primera página vemos que el personaje principal, Francisco, se levanta en la mañana, es un joven universitario, potencialmente, probablemente de clase más alta, ¿ya?, o de una clase afluente. Se lava los dientes, toma su desayuno corriendo y sale a tomar la micro. Presumiblemente él vive como de Providencia para arriba por el tipo de barrio que Pía dibuja, ¿ya? Esto es un tropo muy clásico, por supuesto, de los shoujo manga, donde todas las protagonistas, las Sailor Moon, las Sakura, se levantan en la mañana y van corriendo y atrasadas a la escuela porque con el pan aquí en la boca, ¿cierto? Entonces, y eso proviene de un contexto editorial en donde las revistas infantiles shoujo en Japón querían mucho conectar con las niñas y validar que su experiencia del día a día consistía en ir al colegio y que pueden ser imperfectas, ¿ya?, pueden llegar tarde, hacer mal la tarea. Las revistas shoujo como que abrazan mucho eso para conectar con las niñas. Entonces vemos que Francisco hace eso, llega a su paradero de micro y cuando está ahí se sube alguien, dice con permiso, una persona con una guitarra, y prende un amplificador y se pone a cantar. Déjame que te llame la consentida, que todo consigues mi vida con tus porfías, bla bla bla. Y vemos que este es el momento en que estos dos personajes se encuentran por primera vez, pero Francisco, nuestro protagonista inicial, se enamora de él, ¿ya? Lo escucha cantar, lo encuentra que es demasiado cool, demasiado guapo, y vemos que visualmente Pía ya está utilizando algunos tropos que provienen del manga shoujo, que son, por ejemplo, estos primeros planos en donde vemos solamente los ojos del protagonista y si ustedes se fijan, el outline, como la línea que dibuja su cabeza o el resto de sus facciones, desaparece, ¿cierto? Él está como borrado en este espacio y tenemos estas tramas difuminadas en el fondo que eliminan el ruido visual de la micro, los postes, las manillas, todo lo que podría estar ocurriendo ahí. Entonces, lo que está haciendo la Pía es usar los primeros planos para transportarnos a un espacio emocional que está más allá de la viñeta y más allá de lo que nosotros podemos ver. Y eso es classic shoujo. Siempre los personajes tienden a tener muchos pensamientos volando a su alrededor, e incluso podemos ver que el texto que estaba flotando acá en la segunda fila de la tercera página, porque todo consigue mi vida con tus porfías, ni siquiera está en un globo de texto. Siento que él está cantando, esto es sonoro, pero está flotando porque es como que en el mundo interior de Francisco, mientras él se enamora de este chico cantante, esto está como reverberando. Y eso cita a su vez algunos formatos que aparecían en las revistas shoujo, antes de que existiera el shoujo manga, que eran los poemas ilustrados o irasto poemu, ¿ya? En los irasto poemu, que aparecían como desde los años 20 a los años 50, 58 más o menos, quizás un poquito más, sí. Teníamos que estaban estas composiciones donde los poemas tenían siempre una ilustración y se relacionaban entre sí. Acá a la derecha tenemos un irasto poemu
acerca de la temperatura y la brisa y la sensación del verano, ¿cierto? Eso es lo que dice el poema, pero al mismo tiempo está dibujado de una manera en que hay un flujo de aire, ¿cierto? Casi una exhalación que levanta el poema en el aire sobre la chica. Entonces es realmente un poema como muy veraniego y que tiene esta cosa atmosférica. De ahí viene que los shoujo manga empiezan a hacer esto mismo en sus páginas más adelante, ya a partir de los 50. Y la Pia tiene esta sensibilidad shoujo, creo yo, esta autora, que sabe muy bien cómo eso debería funcionar. Entonces yo podría decir que en Latinoamérica el boys love no es necesariamente derivativo ni apropiativo. Su visualidad está al servicio de las experiencias queer en escenarios donde el amor del mismo sexo no podría haber sido representado, especialmente en Chile, por ejemplo, en 1907 en el desierto de Atacama, ¿no? o en las protestas de los mineros. No sé si conocemos alguna literatura queer acerca de mineros en el desierto durante las protestas. Muy difícil, ¿cierto? No podías representar algo así de ninguna manera. O hasta hace unos años atrás, en los medios masivos chilenos no habían realmente representaciones positivas de amor queer entre hombres, ¿ya? Recientemente, en los últimos años, creo que hay una teleserie que tiene personajes que sí están enamorados y es como un beso que se ve en la pantalla, pero en la época que nosotros crecimos con la Pía y con probablemente mis colegas, lo más gay que existía en la tele era Ariel Mercader, de Amores de Mercado, que nunca ni siquiera se le vio a su pareja porque estaba en España. Entonces él solo como que sufría solo por ser gay y la discriminación en realidad nada pasaba a su alrededor. Creo que era de machos. ¿Cómo? Era de machos. Era de machos, ¿verdad? ¿Qué dije yo? No, qué mal, de machos, perdón. Ya. Entonces Ariel Mercader. Sí. Entonces eso era como la representación que nosotros teníamos en medios masivos y la Pía sabe que puede utilizar el lenguaje del boys love para darle un código y una presencia visual, porque ya está listo para llegar y utilizar de esa manera. 5 minutitos para terminar. Y lo que está haciendo entonces la Pia no es necesariamente transformar el manga en algo queer, sino que está reviviendo cosas que el inventario del shoujo manga ya venía haciendo desde que se formó, ¿ya? El shoujo manga, los cómics para niñas, siempre han sido queer, siempre han tenido representación queer dentro de sí, porque provienen de un linaje de cuentos cortos serializados, de poemas, ¿ya? De incluso ilustraciones que aparecían en las revistas infantiles a principios del siglo XX, que tenían un contenido muy homosocial. ¿Por qué? Porque cuando Japón empieza a modernizarse a principios del siglo XX y a abrirse al mundo, forzado por las fuerzas extranjeras, más que nada el periodo Meiji en adelante, de Taisho, ¿ya? Hay como campañas de enseñarle a las niñas en qué consiste el amor romántico, este amor que tú puedes elegir y llegar y hacer, que ya no es el amor filial que tú por lo general sentías como niña japonesa promovido por tu familia, sino que el amor romántico individual, de dos personas que se eligen. Y una manera que eso se hizo fue, para evitar que las niñas se fueran a pololear con niños varones inmediatamente, fue creando muchas historias y historias serializadas cortitas en las revistas infantiles acerca de dos niñas que se enamoraban, ¿ya? Nunca lo decían, pero era bastante evidente si uno leía entre líneas o miraba las imágenes, ¿ya? Entonces, dentro del contexto de estos debates sexológicos que ocurren en Japón a principios del siglo XX, se crea un montón de inventario literario y también visual para representar estas afectividades queer. Entre ellos, por ejemplo, el uso de mucha puntuación como de puntos suspensivos, que se llaman rira en japonés, son los leaders, son como cascadas de puntos que caen en las páginas, con muchas elipsis. Muchos guiones para dejar las oraciones interrumpidas, entonces las niñas en las historias muchas veces están como diciendo yo te vi en el tren, pero... y la otra le dice como yo también te vi. Y hay como muchos silencios y tensión y uno dice como ya claramente algo está pasando, estas niñas no tienen como problemas del lenguaje. Se utilizaban entonces en esta época muchos motivos florales, ¿ya? Y las distintas flores representaban distintas temporadas del año y al mismo tiempo distintas etapas del amor, el amor inicial, el amor tardío, el amor que ya está muriendo, marchitándose, qué sé yo. Ahí vemos un ejemplo de una página de un cuento shoujo, ¿ya? Que tiene muchas de estas cascaditas y cositas como flotantes, ¿sí? Y estas iban acompañadas de imágenes donde había siempre una niña moderna y una niña como más tradicional, una niña con kimono y otra niña vestida como flapper, ¿ya? Por ejemplo, como la... ¿Cómo se llaman las flappers?
estas chicas como modernas de los años 20, ¿cierto? La idea de que las niñas pudieran comprender que ellas mismas podían ser tanto modernas como tradicionales, ¿ya? Pero si uno mira las imágenes y las ve acompañadas de los textos que yo recién les expliqué, claramente hay una tipología queer, ¿cierto? Entonces se empieza a asumir dentro de estas revistas que cuando hay parejas del mismo sexo, una tiende a ser más masculina y la otra más femenina, una tiende a ser más moderna y la otra más fantasiosa, ¿ya? O como más tradicional, y se crean estos como tropos de dualidad entre esas parejas, que es lo que vemos en los boys love. Siempre tenemos un personaje de pelo clarito, como más finito, y tenemos el personaje que es como más buff, más masculino, ¿cierto? Y cada uno tiene roles. Otras imágenes que acompañaban esto eran las ilustraciones líricas, donde nuevamente vemos muchos motivos florales, ¿cierto? Muchas como escenas pensativas de las mujeres. Y en el caso del subgénero del boys love, los escritos del novelista y ensayista Inagaki Tarujo fueron uno de los primeros y como los referentes más importantes que crearon esta idea de que los niños jóvenes masculinos, ¿cierto?, podían ser extremadamente hermosos y que uno podía admirarlos, sin necesariamente activar como los códigos de lo que es la homosexualidad adulta, ¿ya? Porque la homosexualidad adulta tiene ciertas sanciones sociales, ¿cierto? Es como mal vista desde la perspectiva judeocristiana, pero no así la hermosura de un joven, por ejemplo, de 12 años que tiene como cierto eroticismo que está despertando, ¿cierto? Y que se puede admirar. Entonces esos códigos empiezan a aparecer en este tipo de revistas. Y los encontramos hoy en día, entonces, representados en los cómics de la Pía Bravo, ¿cierto? Tenemos en este caso, en Estrellas de la Pampa, un cómic acerca de la matanza de la escuela Santa María de Iquique, ¿ya? Tenemos dos personajes, uno es Vicente, el que tiene el pelito más claro, y Miguel, nuestro personaje de pelito más oscuro. Y la Pía, por supuesto, está jugando con los tropos del uke y el seme, que son el personaje como el pasivo y el activo, siempre dentro de los boys love, pero los está como reconstruyendo, ¿ya? En este caso, tenemos que efectivamente Vicente es un personaje que es más finito, más joven, tiene el pelito claro, es un poquito pecoso, ¿cierto? Tiene esta whiteness acerca de él, pero él es así, dentro de lo que nos explica la Pía, porque es del sur de Chile, es probablemente hijo de inmigrantes, de colonos. Miguel, por otra parte, es este personaje más moreno, es un papá separado, es padre de una hija, y todo su rol dentro de la protesta de la historia que nos cuenta Pía es el tema de que él se tiene que hacer cargo de una niña y probablemente a él no le van a dar ninguna asignación familiar porque en esta época los sueldos estaban asignados según el tamaño de las familias, pero como no tiene esposa, no tiene familia. Entonces, la Pía lo que está tomando son estos roles como del pasivo, el activo, el masculino, el más femenino, y los está apropiando a las realidades chilenas. Entonces ahí caigo nuevamente en este debate de ¿es realmente apropiación? Yo diría que no es apropiación cultural lo que ocurre en este tipo de historias. Transfiguración probablemente sí, ¿ya? Tenemos tropos visuales que los transformamos a las necesidades de un contexto local. Transculturación probablemente también. Las ideas culturales que nosotros tenemos acerca de la feminidad, de la masculinidad, entran en choque con las que vienen de Japón y tienen que adaptarse. Globalización yo diría también. Globalización se refiere entonces a que el manga, cuando aterriza en Latinoamérica, viene desde afuera, se localiza, global, local, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, cuando se producen obras que salen hacia afuera, porque las obras de la Pía, por ejemplo, son leídas en todo el mundo, ella tiene incluso como clubs de fans en Filipinas, cuando salen, lo que se llevan de vuelta no es una propuesta de cómo se debería ver el manga, lo que se llevan de vuelta es cómo se visualizaría el amor de personas del mismo sexo en el desierto de Atacama. Y el lector filipino va a saber acerca del desierto de Atacama y sobre las masacres del capitalismo temprano de Chile, ¿cierto? Entonces hay un flujo de información y de cultura que está ocurriendo en este tipo de obras que en ese sentido los encuentro fantásticos, ¿ya? La historia en particular que les estaba contando termina de forma trágica, como terminan también muchos de los boys love tempranos de los años 70, pero no necesariamente todos son así, hay otras transformaciones que están ocurriendo y feliz de conversar un poquito más de eso ahora con todos los panelistas. 16, 17 minutos me habían dicho 20, así que... Gracias. Bueno.